Hola Anigamers y bienvenidos. La PlayStation Portable o PXP es una videoconsola portátil de la multinacional de origen japonés y la cuarta consola de Sony en ser diseñada por Ken Kutaragi. PXP servía para videojuegos, conectarse a internet y reproducir y ver contenido multimedia. Se trata de la primera consola portátil a nivel mundial de Sony y la segunda lanzada en Japón. Fue lanzada al mercado el 12 de diciembre de 2004 en Japón. La revisión PXP Slim de la consola fue lanzada en septiembre de 2007. En agosto de 2008 se lanzaba a la venta la PXP 3000. La consola fue descontinuada en Japón el día 4 de junio de 2014, mientras que en América se dejó de fabricar a principios de 2014. La consola tuvo un gran éxito en sus primeros días de venta. La primera semana consiguió la cifra de 2 millones de unidades vendidas. A finales de 2007, la cifra de ventas de la consola se situaba en 29 millones de unidades vendidas. Una cifra bastante buena, aunque no se equipara a las ventas de su competidora directa, la Nintendo 10. Parece que fue ayer cuando la PlayStation Portable llegó a brindar a los gamers la oportunidad de salir de casa sin tener que dejar de jugar, pero aunque sea difícil de creer, han pasado 18 años. En este listado hago un recuento de los mejores juegos de la PXP que surgieron en su momento. ¿Cuántos de ellos recuerdas? Y sin nada más por agregar, comencemos, Anigamers. Daxter. Daxter es un videojuego perteneciente al género de plataformas desarrollado por Ready at Dawn y publicado por Sony Computer Entertainment para la plataforma PXP el 14 de marzo de 2006. El juego funciona como un spin-off de la saga principal Jak and Daxter. El juego tiene lugar en la brecha de 2 años, presentada entre el primer juego y Jak 2, donde el juego se presenta en el momento en que Jak es capturado por guardias carmesí y Daxter escapa. Un anciano llamado Osmo contrata a Daxter como exterminador que trabaja en varias partes de Heaven City y sus alrededores para exterminar a los cabeza chapas. Durante sus aventuras, Daxter conoce a una misteriosa mujer llamada Tarin, que a pesar de sentir indiferencia por el interés de Daxter en ella, ocasionalmente lo ayuda. Daxter puede realizar saltos dobles y agarrar repisas, puede agacharse para pasar por espacios estrechos, usar trampolines para alcanzar repisas más altas y colgarse en tirolesas, y usar vehículos para moverse por el mapa del mundo del juego. Los portales y las puertas se encuentran dentro del entorno principal, que conducen a ubicaciones que contienen misiones que los jugadores deben completar para avanzar en el juego. Las opiniones de este juego son generalmente positivas y para el público en general es considerado uno de los mejores juegos de la consola portátil de Sony, la PXP. Es un excelente juego que si no lo has jugado, ¿qué estás esperando? Gran Turismo. Es un videojuego de carreras de 2009 desarrollado por Polyphony Digital y publicado por Sony Computer Entertainment para la PXP. El juego fue anunciado en la conferencia de prensa E3 de Sony el 11 de mayo de 2004 junto con la PXP original. Después de 5 años de retrasos y especulaciones durante las cuales fue conocido como Gran Turismo 4 Mobile, Gran Turismo Mobile, Gran Turismo 5 Portable y Gran Turismo Portable, le aparecería en el E3 el 2 de junio de 2009 en formato jugable. Fue lanzado el 1 de octubre de 2009 como uno de los títulos de lanzamiento del nuevo PXP Go. El juego cuenta con más de 800 vehículos. Podemos encontrar vehículos Pagani y por primera vez en la serie de Gran Turismo Lamborghini, Ferrari y Bugatti, entre otros vehículos. En el juego no se simulan los daños que podrían sufrir los vehículos al colisionar, al igual que ocurría en todos los videojuegos de la serie lanzados hasta el momento. Hay un total de 45 circuitos que la mayoría pueden ser recorridos en ambos sentidos. En Gran Turismo el jugador se centrará en completar las misiones de conducción con el fin de avanzar en el juego, a diferencia del mapa presentado por Gran Turismo 4. El jugador puede elegir los circuitos y comprar vehículos con los créditos obtenidos en cada carrera, sobre la base de la dificultad, el rendimiento y el número de vueltas que haya elegido. Los jugadores comienzan con un coche de categoría baja, pero pueden adquirir coches más veloces a medida que avancen. Hasta septiembre de 2017, Gran Turismo había vendido 4.67 millones de unidades, lo que lo convierte en uno de los juegos de PXP más vendidos. No me queda más que decir que si te gustan los videojuegos de carreras, le des una probada si no lo has hecho, ya que te estás perdiendo de un excelente videojuego. Castlevania: The Dracula X Chronicles.
Ha sido uno de los videojuegos más populares de la franquicia de Konami. Es el primer y único juego de la serie Castlevania para la portátil de Sony, la PSP. El juego es un remake de Castlevania Road of Blood en formato 2.5D, gráficos 3D para los personajes y escenarios con mecánicas de juego en 2D. Este hecho hace que Castlevania Road of Blood haya sido lanzado fuera de Japón por primera vez. The Dracula X Chronicles también incluye como juegos ocultos desbloqueables una versión actualizada de Castlevania Symphony of the Night y de Castlevania Road of Blood. El videojuego fue lanzado en Norteamérica el 23 de octubre de 2007. Este título cuenta con la elección entre diferentes personajes. A medida que el jugador avanza por los niveles, puede profundizar en ellos y de esta manera descubrir que hay prisioneros, como María Renard, que aparece secuestrada por un brujo, Shaft, al principio del primer nivel en un calabozo. Cada personaje liberado nos otorgará después poder jugarlo en modo historia o modo libre, y así, con los poderes exclusivos de cada uno, poder romper obstáculos que nos permiten obtener mayores objetos. Hay adiciones menores y nuevas características. 2 nuevos obstáculos, una barrera hecha de material de esqueletos rojos y una barrera hecha de hielos, son algunas de las novedades que encontraremos a lo largo del juego en versión restaurada, mientras que en Road of Blood original tienes ilustraciones estilo anime. De Dracula X Chronicles tienes nuevos diseños de alta calidad del mismo estilo que Castlevania Symphony of the Night, de la mano de la diseñadora Hayami Kojima. The Dracula X Chronicles se queda en gran parte igual a Road of Blood. Si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas nada de mi contenido. Resistance Retribution es un videojuego de disparos en tercera persona desarrollado por Ben Studios y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola PSP. Se anunció el 15 de julio de 2008 en la conferencia de prensa de Sony en el E3 y se lanzó el 12 de marzo de 2009 en Japón y el 17 de marzo en América. 2 meses antes de que la torre central Quimera en Londres fuera destruida y sus ejércitos son derrotados en Gran Bretaña, British Royal Marine, el teniente James Grayson encuentra a su hermano Johnny parcialmente convertido en una quimera en una misión para destruir uno de los centros de conversión quimera. Grayson, a regañadientes, siguiendo el protocolo con respecto a los soldados infectados, mata a Johnny, pero esto le hace sufrir una crisis nerviosa y abandona a sus tropas, lo que lleva a su venganza personal contra las quimeras. Después de la destrucción de 26 centros de conversión, Grayson es capturado por los británicos y juzgado por crímenes capitales, donde es condenado a muerte por decisión. La noche anterior a su ejecución, Grayson es visitado por la teniente Raine Bouchard, una miembro del movimiento continental europeo conocido como los Maquis, que ofrece un respiro a Grayson a cambio de su ayuda y el conocimiento sobre los centros de conversión. Grayson se muestra reacio en un principio, pero está más interesado cuando se entera de que Bouchard y su padre están desarrollando un suero para contrarrestar el virus quimera. Grayson acepta la oferta a pesar de que exige la chaqueta de su hermano como una condición adicional y se libera como un mercenario encargado de los Maquis. El juego contaba con 8 players, multijugador en línea. Coincide con los modos que incluyen el Team Deathmatch, capturar la bandera, contención y la asimilación. El sistema estaba diseñado con el objetivo que en lugar de pulsar botones para bloquear contra la cubierta, se bloqueara automáticamente el jugador para cubrir cuando él o ella se acerquen a la cubierta. Resistance Retribution es a día de hoy seguramente el mejor título de acción en tercera persona para la PSP, no solo por su excelente historia y su intachable jugabilidad. Sin duda, un título importantísimo dentro del catálogo y obligatorio jugarlo para todos los amantes de la PSP y amantes de la acción desenfrenada. Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team es un videojuego del anime Dragon Ball Z que salió el 19 de octubre de 2010 en Norteamérica y el 24 de octubre de 2010 en México para la consola PSP. Es un videojuego de alto impacto en combates 2 vs 2, 1 vs 1 y 2 vs 1. Como viene siendo natural, el principal modo de juego y el que los fans más gusta es el jugar el modo historia. En este caso se denomina Caminante Dragón. En dicho modo podemos recrear las batallas que tuvieron lugar desde la aparición de Raditz en la Tierra hasta la saga de Majin Buu. Además, se incluyen algunos capítulos aparte como el regreso de Broly o la historia de Bardock, el padre de Goku. Durante este modo iremos cambiando de personaje a medida que avanza la historia.
Dragon Ball Tag Team ofrece un total de 47 personajes, 70 si contamos las transformaciones. Dentro de esos 47 podremos encontrar desde Goku a Gohan en sus diferentes edades. La jugabilidad por su parte es muy parecida a la saga Tenkaichi. Tendremos una barra de vida y una barra de ki. Una vez rellenamos nuestra barra de ki, entraremos en un modo Burns y podremos realizar el más poderoso ataque de nuestro personaje, que estará acompañado de luces y colores por doquier. En cuanto al número de personajes, no son pocos, pero tampoco muchos, al igual que los escenarios poco destructibles. Podemos afirmar por lo tanto que es un juego a medio camino, pero no tan malo. Aún así, teniendo en cuenta que va dirigido a un sistema muy limitado como lo fue la PXP, aporta gran cantidad de horas de diversión que no defraudan a los más fans de la serie. Crisis Core Final Fantasy VII es un videojuego de rol de acción desarrollado y publicado por Square Enix para la PSP, lanzado por primera vez en 2007. Se trata de una precuela de Final Fantasy VII y es parte del proyecto Compilation of Final Fantasy VII, cuyo objetivo es ampliar y completar la historia de Final Fantasy VII. El videojuego se centra principalmente en Zack Fair, un joven miembro de la organización paramilitar soldado, a quien se le asigna buscar al soldado desaparecido Genesis. Mientras busca a Genesis, Zack descubre su origen, el Proyecto G, y cómo se relaciona con otros dos soldados de alto rango, Sephiroth y Angel Huey. La historia del juego lleva al jugador desde la guerra entre la megacorporación Shinra y la gente de Wutai hasta los eventos en Nibelheim, terminando justo antes del comienzo de Final Fantasy VII. En general, el juego está planteado como una serie de eventos o misiones de escasa longitud unidos por un nexo argumental que les da forma y les proporciona sostén y coherencia dentro de las aventuras. El sistema de combate, por su parte, tampoco tiene nada que ver con el que estamos ya acostumbrados a ver en la saga de Square Enix. Manejaremos nuestro personaje en tiempo real, moviéndolo mediante el pad analógico o la cruceta de la consola, seleccionando las opciones de combate o los ítems que deseemos utilizar en el mismo mediante los gatillos laterales de la consola y realizando los ataques, esquivando los ataques y protegiéndonos de ellos mediante los botones frontales de la misma. Los diseños y animaciones de los personajes principales de la historia, por otra parte, han sido excelentemente realizados, aunque resultan mucho menos vistosos y por tanto más genéricos en el caso de los personajes secundarios del juego con los que deberemos relacionarnos en caso de ser personajes aliados o contra los que deberemos de enfrentarnos en caso de ser enemigos. Por su parte, la banda sonora del juego alcanza cotas de calidad muy elevadas, tanto en la acción del mismo como en las cinemáticas que acompañan al transcurrir la historia. Las expectativas puestas en Crisis Core eran amplias y sin duda el resultado final las ha cubierto con creces. Además, posee una historia inmersiva, sugestiva y atrayente que enganchará al jugador desde las primeras horas de juego hasta el desenlace final de la misma. En definitiva, una gran joya en un pequeño gran sistema portátil. Dante's Inferno es un videojuego de acción perteneciente al género secundario Hack and Slash, desarrollado por Visceral Games y publicado por Electronic Arts para la PlayStation 3, Xbox 360 y para la PSP. Fue lanzado el 26 de febrero de 2010 para la PSP. Dante's Inferno está basado en el infierno, primera parte de la Divina Comedia de Dante Alighieri. El jugador controla a Dante, un veterano de la Tercera Cruzada, que intenta alcanzar a su amada Beatriz y liberar su alma de Lucifer, quien necesita contraer nupcias con un alma destinada al cielo para liberarse del infierno e intentar tomar el trono de Dios. Su búsqueda lleva a Dante a lidiar con entidades demoníacas y monstruosas a través de los 9 círculos del infierno para así poder salvar a Beatriz, enfrentándose a sus propios pecados y crímenes de guerra. El jugador controla a Dante, el cual empuña la guadaña que arrebató a la muerte y una cruz sagrada. El patrón de control y realización de combos es muy similar al visto en videojuegos del mismo género, como God of War. Las armas principales serán la cruz sagrada y la guadaña de la muerte. El infierno se divide en 9 círculos: limbo, lujuria, gula, avaricia, ira, herejía, violencia, fraude y traición. El videojuego cuenta con escenas Queen Time Event. La adaptación a los controles de la PSP es bastante acertada, aunque no perfecta. Quizás sea algo complicado usar el movimiento de escape rodando, pero necesario por la ausencia de una segunda palanca. En el caso de la portátil, botón analógico.
En el apartado sonoro, en cambio, destacan dos grandes aspectos. Uno, el doblaje, bastante bueno, en la línea de lo que se puede esperar de una gran producción con el sello de Electronic Arts. El otro lo encontramos en la banda sonora de Gary Scheidman, que como el propio juego, bebe un poco de la saga God of War, con coros y música épica, pero con un tono algo más oscuro y tétrico que las aventuras de Kratos, tanto como juego como por adaptación a las capacidades de la portátil. Dante's Inferno es un título muy a tener en cuenta, no debería faltar en la colección de la PSP. Metal Gear Solid Peace Walker es un videojuego desarrollado por Kojima Production que salió a la venta para la PSP el 8 de junio del 2010 en los Estados Unidos. El juego ha sido desarrollado por el mismo equipo de desarrollo de Metal Gear Solid 4 y el guión fue escrito por Hideo Kojima, creador de la saga Metal Gear. El juego fue presentado durante la conferencia de prensa de Sony en el E3 de 2009 por el propio Hideo Kojima. Peace Walker cuenta, Snake se va perfilando como Big Boss, un líder carismático con un pequeño ejército bajo su mando, sin patria. Big Boss aún no se ha recuperado de la misión de Snake Eater. Peace Walker salta al capítulo de Portable Ops, como si apenas hubiera existido, en la que The Boss murió en sus manos. Tras un breve tutorial de los movimientos que merece la pena jugar, la historia cuenta la intrusión de un ejército en Costa Rica, que resulta estar bajo el mando de la CIA. Quien domine América Central se anotará un gran tanto en plena Guerra Fría, por lo que Snake, Big Boss, se ve inmerso en una lucha entre Estados Unidos y Rusia, luchando contra su vieja patria. El juego tiene tres configuraciones de control, una basada en el propio Portable Ops, otra en Metal Gear Solid 4, la más recomendada, y otra para jugadores de Monster Hunter, que en Japón son una auténtica legión. Aún así, no podemos asegurar que en el aspecto de control, Peace Walker alcance la comodidad del DualShock. Es quizás algo casi imposible por la naturaleza de la PSP y de la saga. Podemos tener algún problema para apuntar con precisión en un duelo contra un jefe. Peace Walker cuenta además con una ambientación y apartado sonoro fabuloso. El juego cuenta con las voces habituales de la saga. Por otro lado, la ambientación en la mayoría del juego se basa en sonidos ambientales de los bosques y lugares que visitemos, pero los temas musicales se reservan para los momentos de acción más intensos o las alertas. Peace Walker tiene unos buenos gráficos que explotan a la portátil de Sony. Metal Gear Solid Peace Walker supera las expectativas, tiene la esencia de Metal Gear Solid, pero la lleva un paso más allá, siendo más ambiciosa incluso que las entregas anteriores. Es uno de los títulos más recomendables para jugar en la PSP, así que si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Grand Theft Auto Vice City Stories. La saga de Rockstar volvió a la PSP con mejoras respecto a la anterior entrega, Liberty City Stories, pero todavía muy lejos de las entregas de la PlayStation 2. Grand Theft Auto de Rockstar Games se ha convertido en una de las franquicias de videojuegos más vendidas de todos los tiempos. Grand Theft Auto se ha convertido en un objeto de deseo para todos los fabricantes de consolas. Cuando se anunció que Grand Theft Auto llegaría a la portátil de Sony, muchos dieron por ganado la batalla entre portátiles. Finalmente no ocurrió así, pero Grand Theft Auto Liberty City Stories, que salió un año antes para PSP, fue uno de los títulos más vendidos de la consola, al igual que Grand Theft Auto Vice City Stories, y habrá persuadido a más de uno a inclinarse por la PSP. Grand Theft Auto Vice City Stories salió el 3 de noviembre de 2006 aquí en América. Esta segunda parte, Vice City Stories, está en la misma línea que Liberty City Stories. Los desarrolladores de Rockstar Leeds, en colaboración con el equipo original de Rockstar North, han tomado a Grand Theft Auto Vice City y han usado la ciudad previa creada para ambientar en ella un nuevo juego con una nueva historia, vagamente relacionada con la original, pero ambientada unos años antes, en concreto 2. La historia de Grand Theft Auto Vice City Stories se desarrolla en el año 1984. Un dominicano que decidió alistarse en el ejército de los Estados Unidos para poder pagar el costoso tratamiento de su hermano Pete, el cual está enfermo de asma. Víctor se encuentra establecido en la base militar de Fort Baxter en Vice City, donde su oficial superior, el sargento Henry Martínez, un oficial corrupto, obliga a Vic a hacer diversos trabajos para él, entre los cuales están ayudarle a conseguir marihuana que Víctor esconde en su barraca, dinero de una venta clandestina de armas para Henry, en donde Víctor conoce a Phil Cassidy, un veterano del ejército sumamente excéntrico y un traficante de armas que tiene problemas de alcoholismo, con el cual Víctor hará algunos trabajos posteriormente.
La banda sonora es probablemente lo mejor del juego. Las anteriores entregas de Grand Theft Auto habían contado especialmente desde Vice City con una fantástica banda sonora compuesta de canciones procedentes de la época, y en Vice City Stories Rockstar se ha superado a sí misma, reuniendo una memorable lista de canciones a lo largo de las diferentes emisoras que podemos escuchar. Grand Theft Auto Vice City Stories es uno de los mejores juegos de acción que hay en la PSP y que tienes que jugar sí o sí. God of War: Ghosts of Sparta es un videojuego de acción-aventura en tercera persona desarrollado por Randy Aldawn Studios y Santa Monica Studios, publicado por Sonic Computer Entertainment. Fue lanzado para la portátil de Sony, la PSP, el 2 de noviembre de 2010. Esta entrega es la sexta de la serie completa, God of War, y cuenta con un sistema de actualización de combate un 25% más que su predecesor, también para la PSP, God of War: Chains of Olympus. Como en otros juegos de la franquicia God of War, Ghosts of Sparta se establece en una versión alternativa de la antigua Grecia, poblada por los dioses del Olimpo, titanes y otros seres de la mitología griega, como minotauros, gorgonas y cíclopes. Se establece inicialmente en el Monte Olimpo. Kratos tiene visiones de su pasado mortal y se embarca en una búsqueda para encontrar a su madre, Calisto, en la ciudad de Atlantis. Sabe que su hermano, Deimos, está todavía vivo, viaja a Esparta y vuelve a Atlantis, ahora sumergida, y finalmente él libera a su hermano. Aunque tuvo éxito, el dios de la muerte, Thanatos, interviene, llevando a Kratos a la cima del consuelo en una confrontación final. El modo de juego es muy similar a los predecesores del juego. Es un videojuego de un jugador con una cámara fija que muestra una vista en tercera persona. El jugador controla al protagonista del juego, Kratos, en una combinación de combate normal y rápido, con plataformas y elementos de juego puzzles. Cuenta con nuevas armas, poderes mágicos y habilidades de navegación que no están presentes en los juegos anteriores. Los gráficos exprimen aún más la potencia de la portátil, que ya creíamos que había tocado techo con otros juegos. Las animaciones son muy vistosas y los modelos cuentan con una generosa cantidad de polígonos. No solo Kratos, que cuando se acerca a la pantalla derrocha detalles casi impensables para la portátil. Del doblaje y la ambientación musical poco hay que contar, más bien que para mal. Es muy similar a los juegos anteriores. Ghosts of Sparta es uno de los juegos mejores acabados y divertidos de la PSP y ofrece justo lo que buscan los jugadores de la saga. La recomendación es clara: si alguna vez has disfrutado de Ghosts of War, Ghosts of Sparta debería estar en tu colección. Y estos fueron, Anigamers, algunos de los mejores juegos de la PSP. Cuéntame si alguno es tu favorito o me ha faltado algún juego. Espero tu respuesta en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas nada del contenido. Y sin nada más por agregar me despido. Yo soy Jonas y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.